Esquilo nació en el Ática hacia el año 525 a.C. Pertenece a una generación que vivió y participó de las guerras médicas en varias batallas, entre ellas Maratón y Salamina. Y esta experiencia lo marcó profundamente. Esquilo, que había visto al enemigo a los ojos, lo había visto morir, así como a sus propios compatriotas y a su hermano Cinégiro, en manos de los persas, en una Atenas que había sido destruida por los persas, en una ciudad todavía en ruinas, con las heridas todavía frescas, representaría la primera tragedia de la historia, la única que está ambientada en hechos del presente. Esta tragedia no tiene lugar en el Ática ni en Grecia, sino en la ciudad de Susa, en la corte del gran rey persa Jerjes, donde su madre, la reina Astosa, antigua esposa de Darío, ya fallecido, desesperada y angustiada, aguarda noticias sobre la expedición de su hijo Jerjes en Grecia. El coro personifica a los ancianos de Susa, que ambientan la escena. Dice el coro: preocupado por la vuelta del rey y la de su ejército en oro abundante, como adivino de desgracias, ya se siente demasiado turbado el corazón dentro de mí. Todo el vigor de la juventud de Asia nacida ha partido, y por su esposo se queja aullando la esposa que lo echa de menos. Y no hay mensajero ni ningún jinete que llegue a esta ciudad de los persas. Marcharon dejando tras ellos Susa y Ecbatana y la fortaleza antigua de Sisa, unos a caballo, los otros en naves, y a pie los soldados de infantería, formando una masa compacta de tropas de guerra. Toda la tierra asiática, que antaño criara, gime por ellos con intensa nostalgia. Padres y esposas, contando los días, tiemblan ante un tiempo que se va dilatando. Por eso, mi alma enlutada se siente desgarrada de temor. Ay del ejército persa, de que la ciudad llega a saberse vacía de hombres, la gran ciudad de Susa. Los lechos se llenan de lágrimas, con la nostalgia de los maridos. Las mujeres persas, desalentadas por el dolor tras despedir, cada una de ellas, con el deseo amoroso con que ama al marido, al marcial y al brioso marido, solas se quedan sin su consorte. Luego de que el coro ambienta la escena, aparece la reina, que consternada cuenta los tristes presagios que la atormentan constantemente desde la partida de su hijo Jerjes, y que han culminado con un reciente sueño funesto, cuando de repente llega un mensajero, que anuncia lo que tanto temía. Le dice el mensajero: ¿cómo de un solo golpe ha sido aniquilada tu inmensa dicha? La flor de los persas ha caído muerta. Ay de mí, mi primera desgracia es anunciar estas desdichas. Es, persas, sin embargo, forzoso que yo os informe de todo el desastre. Sí, todo el ejército ha perecido. La reina entonces comienza a hacerle preguntas, quiere conocer qué pasó, quiénes son los enemigos, dónde está su hijo, el rey Jerjes. Entonces, entre otras preguntas, la reina le consulta sobre la identidad del enemigo y le pregunta: ¿qué pastor de hombres está a su frente? Y manda al ejército. El mensajero contesta: no se llaman esclavos ni vasallos de ningún rey. Luego le pregunta: entonces, ¿está todavía sin destruir la ciudad de Atenas? Y el mensajero le dice: así es, pues mientras haya hombres, eso constituye un muro inexpugnable. A continuación, el mensajero relata detalladamente cómo ha sucedido la impredecible derrota persa en las costas de Salamina ante un enemigo abrumadoramente inferior. Dice el mensajero: se iban volcando los cascos de las naves y ya no se podía ver el mar, lleno como estaba de restos de naufragios y la carnicería de marineros muertos. Las riberas y los escollos se iban llenando de cadáveres. Cuantas naves quedaban de la armada bárbara, todas remaban en pleno desorden buscando la huida. Los griegos, en cambio, como atunes o copos de peces, con restos de remos, con trozos de tablas de naufragios, los golpeaban, los machacaban. Lamentaciones en confusión, mezcladas con gemidos, se iban extendiendo por alta mar, hasta que lo impidió la sombría faz de la noche.
El inmenso número de males, aunque durante 10 días estuviera informando de modo ordenado, no podría contártelo entero, pues sábelo bien, nunca en un solo día ha muerto un número tan grande de hombres. ¿Cuántos persas estaban en pleno vigor de su cuerpo, con alma valiente y eran distinguidos por su linaje? Los que estaban siempre entre los primeros en lealtad a su soberano. Han muerto sin honra con una muerte ignominiosa. Dice la reina: «Oh destino odioso, cómo has defraudado a los persas en sus intenciones. Amarga ha encontrado mi hijo la venganza de la ilustre Atenas. ¿No fueron bastantes los bárbaros que antes mató Maratón? Y mi hijo, creyendo que iba a lograr su venganza, se ha traído una multitud tan grande de males». Las esposas persas, con tiernos gemidos, deseosas de ver sus recientes bodas, se han despedido de los muelles ropas del lecho nupcial, del goce de su dulce juventud, y lloran con lamentos insaciables. Y también yo voy a cantar la muerte de los que se fueron, llena está probado de sufrimientos. Porque sí, ahora está gimiendo toda la tierra de Asia, al haberse quedado desierta. Jerjes se lo llevó, Jerjes hizo que perecieran, Jerjes todo lo organizó de modo insensato en sus barcos marinos. Llora el varón de cada casa que sin él quedó, y los padres ya están sin hijos, lamentan su completo dolor. Y tras largo tiempo, por tierras de Asia, ya no se rigen por leyes persas, ya no pagan tributos a las exigencias del amo, ni se posternan en tierra adorándolo, pues el regio poder ha perecido. Ya no tiene pues los hombres la lengua guardada, pues hablar libre se ha soltado el pueblo. Puesto que el yugo que la fuerza imponía se desató, y la isla de allante que bañan en torno a las olas, en sus campos ensangrentados, tienen enterrado el poder de los persas. Termina la narración, y el coro entona un lamento fúnebre, una invocación a la sombra de Darío, el padre de Jerjes, que aparece en escena y aclara que las causas de la derrota son de orden religioso. La principal causa fue la ibris de Jerjes, es decir, la desmesura, el orgullo, la confianza desmedida. En la última escena llega Jerjes con las ropas desgarradas, abatido y humillado, mientras su madre, la reina, va a buscarle ropas dignas. Esquilo, en esta obra, pone de manifiesto la otredad, el otro, el dolor y el sufrimiento padecido por el enemigo, aquel que tantos males le había causado a los griegos sin una aparente causa que lo ameritara. Los persas fue representada en el año 472 durante el arcontado de Menón, obteniendo Esquilo la victoria en el concurso trágico. Las obras se empezaban a componer, a presentar en concursos donde luego se votaba y el que ganaba llevaba un premio. Esta obra forma parte de una trilogía, sin embargo, únicamente nos ha llegado esta obra. Esquilo exalta a los persas la inmensidad de su imperio para así engrandecer a la victoria ateniense. En esta obra, la victoria ateniense, la victoria de los griegos, es apoyada por los dioses, que premian así al justo sobre el injusto, que recompensa la arete, la virtud por excelencia. Para Esquilo, el nuevo orden creado por Clístenes es considerado justo y Esquilo lo asume y lo defiende. Para el griego arcaico, toda injusticia es impiedad, en tanto que la justicia está defendida por los dioses, y esto acarrea el castigo divino. En la mitología griega, Zeus tuvo 3 hijas, que eran Eunomía, Dike e Irene, que representaban el orden, la justicia y la paz. La justicia era considerada una especie de equilibrio natural preexistente. Entonces, la justicia de Zeus se aprende por la vía del dolor. Todo aquel que comete un acto de injusticia lo paga. Entonces, la victoria griega y las guerras médicas están vistas como un castigo divino de los dioses, principalmente cometida por el dios Jerjes, que también lo impulsan a su vez a cometer los errores. En Esquilo, las guerras médicas son de orden divino, religioso. Para los griegos, la guerra era vista como un mal sin paliativos, como algo inherente a la propia existencia humana. Le dice Aquiles
a Héctor en la Ilíada: Héctor, no discutas conmigo, no puedo perdonarte. Los leones y los hombres no pueden confiar en promesas, y los lobos y los corderos jamás llegarán a un acuerdo duradero, pues su odio mutuo nunca desaparecerá. Asimismo, no puede imperar la paz entre nosotros, ni podemos jurarnos promesas. Es más, uno de nosotros debe caer para que su sangre sacie la temible sed de Ares. Este pasaje resume ese pensamiento de la época en que la guerra no había con qué escaparle. Esta guerra, las guerras médicas, son tomadas por, es decir, todas las formas de expresión artística toman esta guerra como motivo de inspiración, en particular la cerámica ateniense. Heródoto de Halicarnaso, de las costas de Jonia, en la actual Turquía, que nació en los últimos años de las guerras médicas, pero en una sociedad que estaba profundamente marcada por las mismas, se inserta a caballo entre el pensamiento arcaico y el racionalismo ilustrado del siglo V a.C., dando nacimiento a la historia como disciplina. Si bien Heródoto comparte las creencias de la época de que la divinidad comunica las advertencias mediante los oráculos y los sueños, como lo hace el pueblo, y que la justicia, cuando es rota, acaba siendo restaurada por la voluntad divina, Heródoto se lanza personalmente hacia Oriente, se revuelve entre los pueblos, para investigar, para interrogar a la gente que haya presenciado los hechos o escuchado algo, sobre cuáles fueron las causas de esta guerra que habían trastornado tanto al mundo griego, buscando en los hechos la verdad y viendo su desarrollo como una relación de causa y efecto. En la búsqueda de las causas, Heródoto se va a remontar a los enfrentamientos legendarios entre griegos y asiáticos. Investiga la historia de Persia, de Lidia, la conquista de Egipto, la invasión a los escitas, la historia contemporánea de Atenas, de Esparta, para poder llegar a entender cómo se desencadenaron estas guerras. Esta obra, que fue posteriormente dividida en 9 tomos, dedicado a las 9 musas, fue denominada Historiae, que significa investigaciones, lo cual dio origen a nuestra palabra historia. Las historias de Heródoto se basan también en fuentes escritas, pero fundamentalmente se basan en la tradición oral, ya que en la antigüedad era mucho más fiable para los historiadores escuchar el relato de alguien que lo hubiese presenciado o escuchado al menos de segunda mano a las fuentes escritas. Lo normal en Heródoto es que alude a estos testimonios orales utilizando expresiones del tipo según los persas o unos dicen, en cambio otros sostienen. Heródoto va otorgando distintos grados de fiabilidad de las fuentes en que se basa, consciente de que tal vez no sean las verdaderas. Por eso a veces expresa dudas para negarle verosimilitud, tal como vimos en el caso de la vuelta de Pisístrato, en que una señora se disfraza de Atenea y el pueblo empieza a creer que era ella que venía a restaurar a Pisístrato y se corre la voz y terminan volviendo a colocar a Pisístrato en el poder. Y él, sin embargo, lo encuentra absurdo y lo pone varias veces de manifiesto. Asume entonces Heródoto una actitud filosófica en donde quiere hacer primar el sentido común, la razón. Heródoto es considerado el padre de la historia y en gran medida gracias a él conocemos buena parte de la historia de las guerras médicas y de Persia, y será una de las principales fuentes para estudiar las causas que veremos en el capítulo a continuación.